Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos. Bendito Dios, bendito Dios. Dios bendiga a los hermanos. Hermana Ana, hermano Joe, bendiciones. Bendecimos a todos. Vamos a esperar que los hermanos pues se vayan conectando para así dar comienzo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios bendiga, hermano Miguel, hermana Liani, bendiciones al Señor. Dios le bendiga, Chuito, Dios te guarde. Dios te guarde. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Iglesia La Hermosa, bendiciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. Vamos a esperar que unos cuantos hermanos más se sigan conectando para así dar comienzo. Amén. Gloria a Dios. Si usted está acostumbrado, si usted es parte de nuestra iglesia y usted ha participado en lo que son nuestras clases miércoles, amén. Usted sabe que este es el momento donde usted puede ir y buscar su tacita de café. Bendito el nombre del Señor. Ya yo me tomé mi café, así que estoy ready. Gloria a Dios. Si no quiere tomar café porque después no duerme, pues una tacita de chocolate también ayuda. Pero muy importante que tenga en manos, aparte de su café, aparte del chocolate, su Biblia y una libreta para escribir. Acuérdese que yo siempre les digo que si no está escribiendo, no está estudiando. Gloria a Dios. Así que enfatizo siempre que escriba, ¿verdad? Para que vaya apuntando y luego, después que se acabe el live, después que se acabe el video, usted puede, ¿verdad? Seguir sus estudios, su propio estudio, engrandeciendo y esparciendo lo que usted acaba de aprender, ¿verdad? Que siga aprendiendo para así entonces poderlo aplicar a su vida y también enseñarle a otros. Quiero bendecir y saludar a mi tía que se está conectando. Bendito Dios, bendición tía, bienvenida. Tu hermano Carlos, bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios. Quiero dejarle también saber, antes de comenzar, que si usted nos está viendo en esta noche por medio de una persona que está compartiendo el video, queremos invitar para que siga también la página. Siga también la página. De este modo, usted pues no se va a perder siempre que vamos un live en la iglesia, siempre que lo demos, pues no se lo va a perder y va a poder ir directamente a nuestra página para poder seguirnos. Así que les animo y les exhorto, les aconsejo que si gusta, pues, que siga nuestra página para que pueda seguir nuestros videos cuando estemos en live. Bendito el nombre del Señor. Saludamos, ¿verdad? Al pastor, nuestro pastor Leslie Ramos, pastor de la Iglesia La Hermosa. Bendecimos su vida, su familia y todos los hermanos. Bendito Dios. Vamos a orar para así comenzar. Te adoramos, Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Estamos aquí presentes, Señor, porque tu gracia nuevamente nos alcanza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre amado, a entender tu palabra para así aplicarla a nuestras vidas, Señor. Entendemos que solamente necesitamos tu palabra, Padre, tu palabra para cambiar nuestras circunstancias, Señor. Ayúdanos a entenderla y ponerla por obra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que muchos hermanos todavía conectándose, bendiciones. Le bendecimos. Los que estuvieron con nosotros el miércoles pasado, ¿verdad? Estuvimos hablando. If you was with us last week, we basically studied on the peace of God, right? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la paz de Dios, la diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. Aprendimos que la paz de Dios nos defiende. Estuvimos hablando un poco acerca de la armadura espiritual,
¿verdad? De las sandalias del apresto del Evangelio de la paz y cómo esa paz nos ayuda en las situaciones adversas, ¿verdad? Circunstancias difíciles. Jesucristo nos dejó su paz para que nos proteja en esos tiempos. Una paz que debe permanecer, una paz que debe perdurar. We studied on how the peace of God protects us and how the peace of God should abide in us in every situation, every day of our lives. So it is important for us to put the whole armor of God and be ready at all times. Amen. So we spoke about the peace of God last Wednesday. And today, I would like to speak on another subject. Amen. En este día, mi propósito pues es de una manera práctica, de una manera simple, ¿verdad? De una manera que nosotros podamos entender y aplicarla hacia nuestras vidas, porque lo importante, amados hermanos, es cuando venimos a las Escrituras, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Pedir dirección del Espíritu Santo para poder entenderla, para poder tener iluminación de ella misma, para que así podamos aplicarla. Lo importante de esto es leer, entender y luego aplicar, porque es a través de la aplicación de ella, es a través de la práctica de esa palabra que nosotros vamos a experimentar lo que es la transformación. Amén, ese poder transformador de la palabra. So the important thing, brothers and sisters, when we come to the scriptures, to the Bible, to the Word of God, is to understand, to pray, right? Before anything, to pray and ask the Lord and the Holy Spirit to bring guidance, to bring revelation, to illuminate, amen, our minds so that we may be able to understand it, so we could apply it. Because the purpose of going in Scripture is to be able to practically, right, apply it to our lives so it can bring transformation to our lives. Amen. In order for it to be transformed, in order for us to be transformed, we must be able to apply the Word of God in our life. Application brings transformation. Amén. Aplicación trae transformación. Así que es importante que lo que entendamos, lo que leemos. Y nuestro propósito es de una manera práctica, de una manera simple, ¿verdad? Poder explicar la palabra. Así que le doy las gracias por estar conectados. Y vamos a la palabra del Señor. Así que busque su Biblia. Let's go to the Word. Amen. Y en esta noche vamos a ir al libro de Filipenses. Aludimos a este libro la semana pasada cuando estuvimos hablando de la paz de Dios. Amen. We made a reference to this book last week when we spoke on the peace of God. So I want to go back to the book of Philippians and I want to look at some words that the Apostle Paul has for us. Amen. And what do they have to say to us? How can we apply what God is telling us through his word? Amen, by the Apostle Paul. Así que vamos a ver en Filipenses capítulo 4. I'm going to give you some time to go look for your Bible and go to the book of Philippians chapter 4. Chapter 4. Bendiciones, saludo a mi tío Aníbal que está conectado. Saludos, bendiciones, bendición. Filipenses 4, busque su Biblia y su libreta. Vamos a escribir. Filipenses 4 dice lo siguiente. Una palabra bien corta. Filipenses 4, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 4. Filipenses 4:4. Philippians 4:4 says the following. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Right? In English it says, rejoice in the Lord always. Once again, I say, rejoice. Amén. Palabra bien corta. El apóstol Pablo hablando de nuestras vidas en el libro de Filipenses, ¿verdad? Y vemos que en la forma que el apóstol Pablo nos habla, como les dije, si hay una de las personas que más admiro en las escrituras, ¿verdad? Uno de los caracteres favoritos míos en la Biblia es el apóstol Pablo, porque si hay alguien que verdaderamente experimentó tiempos difíciles y se mantuvo firme en todos esos momentos, ¿verdad? Que pudo persistir, fue el apóstol Pablo. Y tenemos mucho que aprender de la vida del apóstol Pablo. I believe that, one of my biblical heroes is the apostle Paul because of all that he went through, right? Everything he experienced, and yet he maintained firmly, right? Looking forward, never turning to one side or the other. He was very diligent and always was able to withstand anything that came his way.
Amen. So I always look at the Apostle Paul, and Paul has a great deal to teach to us. El apóstol Pablo tiene mucho que enseñarnos. Y en este instante, el apóstol Pablo, las palabras del apóstol Pablo, las palabras de Dios hacia nosotros es la siguiente. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Dice, rejoice in the Lord always. Ahora, ¿qué realmente nos quiere decir el apóstol Pablo por medio de esta palabra? Cuando nos dice, regocijaos en el Señor. Y no solamente lo dice una vez, sino que enfatiza diciéndolo 2 veces. Regocijaos en el Señor. Luego dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué realmente nos dice el apóstol Pablo? Mi propósito en esta noche es definir primeramente lo que nos quiso decir el apóstol Pablo y también darles algunas maneras prácticas, ¿verdad? Bíblicas de que nos pueden también ayudar a nosotros a mantener ese gozo del Señor, a permanecer gozosos, amén, ante todas circunstancias, de una manera práctica, de una manera bíblica, amen. So my aim is to define what really was the Apostle Paul telling us when he says to rejoice always. What is he really saying? And also, after defining the terms, I would like to give you some ideas and some ways in which we can rejoice in the Lord and have that joy in the Lord always with us. Amen. So I want you to get your notebook and your pen and begin to write. Amen. Bendiciones, tía Helen, nuestra hermana Claudia, bendiciones. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Regocijaos en el Señor siempre. La palabra básicamente es una orden, ¿verdad? Del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, a la iglesia de Filipos, diciéndole que ese gozo, igual que la paz de Dios, como la paz de Dios debe permanecer y perdurar en nuestra vida, nos dice el apóstol Pablo que el regocijo de Dios, que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Pero, ¿verdad? Cuando leemos ese versículo, when we read this word, when we read this command, for many of us, just by reading it, we get discouraged. La realidad es cuando nosotros vemos esta orden del apóstol Pablo, muchos al simplemente leerlo a primera vista nos vamos a desanimar. Y nos vamos a desanimar porque nos daremos cuenta como que parece algo imposible lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. ¿Cómo es posible que yo pueda permanecer gozoso en todo tiempo? ¿Verdad? How is it possible? So at first look, a lot of us get discouraged because we believe that Paul is some way telling me that I have to have some type of contentment. It has to do with my disposition. I have to have a happy disposition at all times. And that's not what Paul is saying at all. Amén. Pablo aquí está hablando mucho más de simplemente una disposición alegre. Eso no es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir cuando dice que debemos siempre estar gozosos. Va mucho más allá que simplemente una disposición alegre, porque entendemos que hay muchas personas, aunque no le sirvan al Señor, que básicamente tienen esa disposición, es parte de su carácter. Amén. Son personas con compostura y una disposición alegre y contenta. Son personas que tú las hablas, tú las saludas y siempre tienen una sonrisa, ¿verdad? En su cara. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. We can understand that the command of the apostle Paul goes beyond, right, than having just a cheerful disposition. That is not what Paul is saying, because we know people, we know, right, we have friends and family who maybe don't serve the Lord, and that's just their disposition. It comes to them naturally. They always have a smile in their face, and they're always, happy, content. Right? But that's not what Paul is saying. When Paul says to rejoice in the Lord always, he's talking more than just having that type of disposition. Right? So what Paul is really saying, what Paul is actually saying and telling us is that it requires, right? It goes beyond a disposition and it requires supernatural power to maintain. Cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos estar siempre gozosos, entendemos, amén, que es algo que para poder lograrlo necesitamos un poder sobrenatural. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Para poder estar siempre gozoso, ¿verdad? Es algo que va más allá de nosotros mismos y viene solamente a través del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo nos da esa orden de siempre permanecer gozoso, pero si él nos ordena
¿verdad? Si Él nos dice, nos aconseja a través de su palabra, debemos entender que aunque quizás tú a primera vista te desanima porque crees que es imposible, la realidad es que se puede lograr. Pero como les dije, se puede lograr con ayuda. Y esa ayuda viene del Espíritu Santo. Así que si Dios nos dice regocijaos en Él siempre, es algo que tú y yo podemos lograr. Podemos lograr. Amén. Y no estamos hablando de alegría, de estar sonriendo en todo tiempo. Va más allá que una disposición. Y vamos a ver verdaderamente lo que es. Así que el apóstol Pablo no está hablando siempre de tener una sonrisa, siempre estar contento, siempre estar alegre en todo tiempo. Porque si vivimos, ¿verdad? Y llevamos bastante tiempo en esta vida, vamos a reconocer que hay tiempos, ¿verdad? Que no nos van a dar ganas de reírnos, que no vamos a tener ganas de sentirme gozoso. Right? We understand that if we live long enough, we understand that there are times, even to us brothers and sisters, even to us Christians, that there's just times where we don't feel like smiling. There are times that we don't feel like rejoicing, right? But is that what Paul is telling us? Like I said, let's define what Paul really was trying to say. Vamos a definir lo que Pablo quería decir primeramente. Amén. Y una de las cosas, hermanos, que cuando entramos a las escrituras, que debemos siempre tener en mente que para poder interpretar un texto bíblico tenemos que mirar a la Biblia en su totalidad. Amen. We have to understand when we come to scripture that in order to be able to understand the text biblically, we have to look at the totality of scripture. We just can't take one verse and think that this is all the Bible has to say on the subject. No podemos tomar un tema en la Biblia o un verso bíblico y decidir que esto es todo lo que la Biblia tiene que decir en cuanto al tema. No, para poder discernir, para poder investigar lo que Dios realmente quiere decirme, tenemos que mirar a la totalidad de las escrituras. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando me dice regocijaos en el Señor siempre? So what Paul is telling me when he says rejoice in the Lord always, let's look at all the scripture. Amen. All the scripture in order to better have an understanding. You know, and it's very interesting when we begin to study scripture, especially this verse, right? Let me ask you a question. So many of you who are watching, maybe you can put it in the comments. Let me give you a quick quiz. Le voy a dar un examen rapidito, aquellos que están conectados. ¿Cuál es el versículo más corto en la Biblia? What is the shortest verse in scripture? And I know a lot of you know. Muchos me podrán decir que el versículo más corto en la Biblia es Jesús lloró. ¿Verdad que sí? Jesus wept is considered to be the shortest verse in scripture. Right? But interesting, in our version, right, in the Spanish version and the English version, the shortest verse in scripture is actually Jesus wept. But in the original Greek New Testament, the shortest verse is actually found in 1 Thessalonians 5:16. El versículo más corto en la Biblia, Jesús lloró, ¿verdad? Nuestra Biblia español y en la versión americana. Pero cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en el griego, en el lenguaje original, nos daremos cuenta que el versículo más corto en la Biblia, realmente en el Nuevo Testamento, es regocijaos en el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:16. Qué interesante. Jesús lloró y regocijaos en el Señor siempre. Right? Jesus wept in the English version, and in the Greek New Testament, rejoice in the Lord always. Como que se contradice, ¿no? Como que Jesús lloró y después nos dice que regocijaos en el Señor siempre. Y no es que la Biblia se contradice, es que Jesús, amén, aunque pudo sentir tristeza, aunque pudo sentir dolor, ¿verdad? Cuando atravesó esos momentos difíciles rumbo hacia una cruz, aunque se sentía de esa manera, pudo experimentar a plenitud lo que era el gozo de Dios en su vida.
pudo experimentar lo que era, pudo regocijarse, amén, en el reconocimiento de lo que venía de camino. Jesús pudo ver hacia el futuro. Él se enfocaba en el futuro. Él se enfocaba en lo que iba de venir. Y de esa forma él pudo regocijarse, aunque estaba atravesando tiempos difíciles. Aunque Jesús lloró, pero también pudo tener regocijo en su vida. Amén. Entonces Jesús lo logró y nosotros también podemos lograrle. Así que el apóstol Pablo no está hablando de que no vamos a sentir tristeza. Right? El apóstol Pablo no está hablando de que no vamos a tener momentos, ¿verdad?, depresivos. Porque usted sabe que hay creyentes que, y como nosotros, que vamos a tener esas experiencias, que van a haber circunstancias en nuestra vida donde vamos a tener esos sentimientos. Right? We understand that as Christians and believers, we're going to have difficulties in life, and we're going to have experiences that are going to bring sadness to our life, right? And some of us may also experience depression. So is that sinful? Am I not supposed to have these feelings? ¿Estará eso hablando el apóstol Pablo? No es que estaré yo mal o en pecado si me siento triste o siento un estado depresivo. Estoy yo pecando cuando me siento mal, cuando me siento triste. Pero si los sentimientos fueron dados por Dios. Right? God gave us feelings. And because he gave us feelings, we will have these feelings. So am I sinning? That's not what Paul is saying at all. We understand that even great men of God experience difficulties in life. Many of them experience even depression. Amen. Vemos que bíblicamente hubieron grandes hombres de Dios que también experimentaron soledad, experimentaron tristeza y también entraron en estados depresivos. Así que no puede ser que el apóstol Pablo me esté diciendo a mí que siempre esté alegre, ¿verdad? Que es pecado estar triste. No, hermano, vamos a estar tristes. Vamos a estar tristes. Y vendrán momentos tan difíciles que podemos entrar como Elías en estados depresivos. Pero lo importante es, amado hermano, es no dejarnos llevar por estos sentimientos y no permitir que estos sentimientos gobiernen sobre nosotros. Right? Porque cuando estos sentimientos comiencen a gobernar es cuando entramos, ¿verdad? Es cuando entramos en esa decadencia. Porque permitimos que gobiernen nuestros sentimientos y esos sentimientos comenzarán a pararnos, a detenernos y a paralizarnos. Así que vamos a sentirlos, pero no vamos a permitir que gobiernen sobre nosotros. So we are going to experience times of sadness. We are going to experience maybe difficult times that we feel like sometimes even depressed. But we see that even great heroes in scriptures were felt this way. But that's not sinful. It becomes sinful when we allow these emotions to govern over us, allowing us to just stop from progressing in what God has called us to do. So having these feelings are not sinful within ourselves. And that is not what Paul is telling us. Paul is not telling us to not have these feelings. Amen. Así que el apóstol Pablo no nos está diciendo que no sintamos estos sentimientos, porque como les dije, cuando miramos a la escritura en su totalidad, nos daremos cuenta que en diferentes circunstancias, la misma Biblia, ¿verdad?, nos enseña que Jesús, como les dije, Jesús lloró. The Bible tells us when we look at the totality of scripture, right, we see that even Jesus wept. Why did he wept? ¿Por qué Jesús lloró? Porque sintió el dolor, la tristeza, ¿verdad?, de la pérdida de un ser querido. Igualmente todos nosotros vamos a estar en esos momentos. Quizás usted está experimentando eso ahora. Quizás usted se encuentra triste por la pérdida de un ser querido. Está bien sentirse así. No es lo que el apóstol Pablo me está diciendo a mí. El apóstol Pablo no dice no te sientas de esa manera. No es una cuestión de negar lo que estoy sintiendo. Vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a tener tribulación. La misma Biblia nos enseña, Jesús mismo hablándonos, nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Jesus himself tells us, in the world there will be afflictions. In this world, you will feel sadness. In this world, you will feel alone. The Bible itself tells us and encourages us to weep with those who are weeping. La misma Biblia nos dice que debemos gemir con los que gimen, llorar con los que lloran.
Así que es imposible que el apóstol Pablo me esté diciendo a mí que no tenga estos sentimientos o que son pecados. Eso no es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando me dice a mí que debo regocijarme en el Señor siempre. Amén. Si miramos a los salmos, ¿verdad? Podemos ver en los mismos salmos cómo el salmista en diferentes momentos y circunstancias en su vida atravesaba ese dolor, ¿verdad? Profundo, persecución, tristeza, soledad, el mismo David. Y lo vemos desahogándose ante la presencia del Señor. We see that in the book of Psalms. Sometimes it seems like the majority of the book of Psalms is filled with grief and sadness. We see it in the life of David himself. But we see that as David begins to focus on the Lord and starts to when these feelings begin to overwhelm him, he goes to the Lord and begins to tell the Lord how he feels. Right? And as he's telling the Lord, as he's writing, as he's singing to the Lord, we see that by the end of the psalm, his mood changes. Vemos que el apóstol aún en los salmos, el salmista, cuando va al Señor y comienza a desahogarse en esos momentos tristes, en esos momentos de soledad, vemos que al final del salmo su actitud cambia. Su actitud cambia porque su enfoque cambia. Su enfoque cambia del dolor, del sufrimiento y la soledad a enfocarse en el Señor. Y cuando se enfoca en el Señor, vemos a través de los salmos, vemos que esa actitud cambia, ¿verdad? Porque ahora empieza a enfocarse en aquel que todo lo puede, en aquel que permanece, en aquel que está conmigo siempre. Así que no es que no vamos a tener esos sentimientos, porque vemos a través de la Biblia que está bien, son sentimientos que tenemos y cuando los sentimos no estamos pecando, que no es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. El apóstol Pablo aquí en Filipenses 4:4, cuando nos dice regocijaos en el Señor siempre, no te está diciendo que no tengas estos sentimientos. Los vamos a sentir y está bien sentirlo, pero no vamos a permitir que gobiernen sobre nosotros. Amén. Porque cuando vemos lo que realmente el apóstol Pablo quiso decirnos, so when we look at what Paul is actually saying that rejoicing in the Lord always is not primarily, amen, a matter of feeling, but it's a matter of obedience. O sea que, aunque vengan sentimientos así, lo que el apóstol Pablo quiere dejarnos entender es que cuando se trata de regocijarnos en el Señor, es un asunto no de sentimientos, sino de más bien obediencia. Es una decisión. It is a choice, right? It is a choice that we have to make. And the choice that we must make is to obey the Lord. Rejoice in the Lord always is a command from God. So it is a decision that we have to make. And we must decide to be obedient to the Lord. Amen. It's not a matter of feelings. It's a matter of obedience. Así que no se trata de sentimientos. Es más bien un asunto de lo que es la obediencia. Filipenses 4:4 es un mandamiento. Es una orden. Por eso lo dice 2 veces, para hacer énfasis en esto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Right? He says, rejoice in the Lord always. I say again, rejoice. So he makes emphasis on it. Right? To make us understand, there is a command, an order from God. And it is a matter of obedience. It is a choice that we have to make. You and I have to make the choice to rejoice. Tú y yo debemos tomar la decisión de regocijarnos, debemos obedecer. Es una decisión deliberada que tú y yo tomamos. It is a decision, a deliberate decision that you and I have to make in the midst of all circumstances, especially in difficult times, especialmente en tiempos difíciles. Especialmente cuando esos sentimientos de tristeza, de agonía, de soledad quieren sobrellevarnos, nos sobrecogen, ¿verdad? Nos sentimos a veces que como que queremos ahogarnos, como que nos ahogan. En esos momentos de tristeza, en esos momentos de soledad, en esos momentos que el enemigo quiere aprovecharse para tumbarte, para sacarte, ¿verdad?, de tu posición, tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión que debes tomar
es de regocijarte en Él. Actuar en obediencia. Como te dije, no es sentimientos, es obediencia. It's not a matter of feelings. It is a matter of being obedient to the Lord, especially in difficult circumstances. So it has to do a lot with our attitude. Así que tiene que ver mucho con nuestra actitud. Con nuestra actitud. How's your attitude? Right? It has to deal with attitude. So we have to make the choice to rejoice. Y en muchas de esas veces, hermano, como es un asunto de obediencia, en todas esas circunstancias, o en la mayor de las circunstancias, esa decisión va a ir en contra de nuestros sentimientos. Right? That decision, that choice is deliberately is going to go against our own feelings. It's not an easy thing to do. Not at all. That's why we need supernatural power from the Holy Spirit, and you and I have that power. Tú y yo tenemos ese poder. No es nada fácil ir en contra de tus propios sentimientos. Porque nosotros, ¿cómo ordenar un sentimiento? How are we to command a feeling? Right? That's not what Paul is saying. Paul is saying you have to make a choice. And he says you must make the choice to rejoice. And sometimes that choice is going to go against what you're feeling. Ese sentimiento, esa obediencia cuando toma la decisión de regocijarte va a ir en contra de lo que estás atravesando, de ese sentimiento, ¿verdad? Cuando estamos en pruebas, hermano, cuando nos tratan injustamente, cuando nos desalentamos, ¿verdad? Cuando nos desanimamos. Y todos estos sentimientos vienen, right? When we experience discouragement, when we experience adverse circumstances, when we think that we are treated unfairly, right? When we're feeling sad, when we get disappointed by circumstances and people, cuando nos desilusionamos por circunstancias y personas, todos estos sentimientos que comenzamos a sentir y verdaderamente sentimos. En esos momentos hay que tomar una decisión. In those moments, there is a decision and a choice that we have to make. What decision will you make? ¿Qué decisión vas a tomar ante todos estos sentimientos, ¿verdad? que estás sintiendo? Are you going to make the choice to rejoice, like Paul is telling us? Or will you allow you to be swept away by your own feelings? ¿Vas a tomar la decisión de obedecer a Dios y regocijarte en Él? ¿O vas a permitir que tus sentimientos te barran y gobiernen sobre ti? Así que es un asunto de obediencia y no de sentimientos. Amen. It is a matter of obedience. This command is a matter of choice. It is a matter of obedience and not of feelings. Así que es un asunto de obediencia y no de sentimientos. Amén. Así que es una actitud que tú y yo debemos tomar. It is an attitude of contentment and hope that transcends all circumstances. Es una actitud de esperanza, básicamente. Vamos a tomar una actitud diferente. Y es una actitud que trasciende las circunstancias. Así como la paz de Dios trasciende nuestras circunstancias y somos capaces de experimentar la paz de Dios, aunque todo se nos esté desboronando alrededor. Podemos experimentar esa paz que permanece, igualmente el gozo de Dios. Cuando tomamos la decisión de escoger el regocijo, ¿verdad? Ese regocijo comienza a permanecer en nosotros y empieza a trascender las circunstancias que estoy atravesando. Amén. Y me impulsa a seguir hacia adelante. It pushes me to go forward. ¿Verdad? Aunque quizás mi corazón esté pesado por las circunstancias que estoy atravesando, el regocijo me empuja a seguir hacia adelante. Right? When those feelings of hurt, when those feelings of sadness that I'm experiencing, when I make the choice to rejoice, I begin to transcend my present circumstances and I begin to move forward, to push forward. Amen? Because I made the choice to obey the Lord and not be led by my feelings. El apóstol Pablo en Filipenses 4:11 nos dice lo siguiente. Paul in Philippians 4:11 tells us the following. Nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Right? So Paul is telling us that he had learned to be content in every situation.
He learned to be content in every situation. And if we know the life of Paul, we know that he went through some adverse circumstances, some very hard circumstances, many of which even put his own life at risk. El apóstol Pablo dice que él aprendió a contentarse en cualquiera sea su situación. Y entendemos que esas situaciones del apóstol Pablo, hubieron momentos donde su propia vida estuvo en riesgo. Él por poco pierde la vida en muchas circunstancias, mas sin embargo dice, he aprendido a contentarme, no importa cuál sea mi situación. ¿Ve? Transciende tu circunstancia, transciende tu situación. Él tomó la decisión de obedecer y de regocijarse en el Señor. He made the choice to rejoice, and that choice pushed them forward. Amen. Helped them to keep focused on what's more important. Right? And he was able to rejoice in the Lord. And we know some of the experience the Apostle Paul has. Amen. So it's very important. It's very important. I want to read 2 Corinthians for a minute. Si vamos a 2 de Corintios, quiero leerle rápidamente 2 de Corintios, capítulo 1, del versículo 8 al 10. Dice lo siguiente, 2 de Corintios, capítulo 1, del versículo 8 al 10, dice: porque hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pensaban que iban a morir. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. O sea que en esos momentos donde pensaba que aún iban a perder la vida, decidieron depositar su esperanza en aquel que puede aún levantar de entre los muertos. Right? Even though they felt at risk of losing their own life, they decided to put their trust and hope in him that can even raise the dead. Right? They put all hope in him. Right? And this is the joy that I believe every believer should aim for. Y este es el gozo que todo creyente debe aspirar. Ese gozo que transciende las pruebas, que transciende los momentos adversos en nuestra vida. Es el gozo que sintió Pablo. That is the joy that Paul felt. It was the joy that Jesus Christ felt even when he was facing the cross. El gozo que sintió a un Cristo al enfrentarse a la cruz y pudo soportar la cruz. Porque dice que el gozo fue puesto delante de él. Es poderoso. Transciende la circunstancia. Cuando tomamos la decisión de regocijarnos en el Señor, es una actitud que tomamos. Decidimos obedecer al Señor y no dejarnos llevar por los sentimientos. Y al hacerlo, a decidir obedecer a Dios, amén, comenzamos a seguir hacia adelante, a caminar hacia adelante a nuestro propósito y trascender nuestras circunstancias. Se apodera de nosotros por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cristo sintió ese gozo. Amén. El apóstol Pablo sintió ese gozo. Pablo y Silas, hermanos, sintieron ese gozo cuando leemos en Hechos que fueron puestos en el calabozo más profundo, que fueron golpeados, que le pusieron cepos en sus manos y en sus pies. If we can remember the story, this was the same joy that Paul and Silas felt when they were cast in the prison, right? And the Bible narrates to us. En Acts chapter 5, verse 41, Hechos capítulo 5, versículo 41, tenemos esa historia de Pablo y Silas. Un gozo que sintieron, un gozo que trascendía sus circunstancias cuando estando en una prisión, cuando siendo golpeado, dice que en vez de quejarse, en vez de decir, wow, qué duro nos dieron, wow, verdaderamente estamos solos, porque mire, a veces en la crisis tiende,
los problemas, las dificultades, la crisis, la tribulación, el dolor tienden a hacernos a creer o aparentar como que Dios no está presente. Right? One of the things that fear and hurt and loneliness and tribulation and trials, all these things have a tendency to make us think that God is not present. But on the contrary, in those circumstances is when God is closest to us. Aunque estos momentos, la prueba, la tribulación, la soledad, la tristeza y la crisis nos hacen sentir como que Dios no está presente, es totalmente lo opuesto y lo contrario. Es cuando más cerca Dios está de nosotros. Y debemos siempre tener esto en mente. Mira a Pablo y Sila en Hechos 5:41, en una prisión, encarcelado. Mas sin embargo, ellos no se quejaron y comenzaron a alabar a Dios, a cantar desde la prisión más profunda. Paul and Silas experienced this joy. Instead of complaining, instead of murmuring, instead of saying, wow, I'm hurt and I'm sad and we're alone and where is God in the midst of all this? The Bible says they began out of joy. They began to praise God. It's an overwhelming joy that transcends our circumstances. But it comes by obedience, not by feeling. Viene por obediencia, no por sentimientos. Amén. Y es el propósito de Dios que todos nosotros experimentemos este gozo que transciende las circunstancias. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Acuérdense, el gozo es un fruto del Espíritu. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amen. Joy is the fruit of the Spirit, and according to Galatians chapter 5, and we all have the Holy Spirit of God in us. If you're a believer, if you're a child of God, you have the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to produce the fruit of joy in your life, and rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. Permite que el fruto del Espíritu, amén, se desarrolle en tu vida y regocijaos en el Señor siempre. Se trata de obediencia, no de temperamento. It is a matter of obedience, not temperament. Amen. Ok. Pues entonces ya sabemos lo que el apóstol Pablo quería decir. So we understand what actually Paul meant by rejoice in the Lord always, right? It's not a matter of feelings. He's not saying don't feel sad. He's not saying you're not going to have difficulties in life. He's not saying live in denial of your feelings. Right? El apóstol Pablo, al decirnos regocijaos en el Señor siempre, cuando miramos la totalidad de la Escritura, no quiere decirnos que no te sientas de esta manera, que no te sientas triste, que no te sientas atribulado, que no te sientas, ¿verdad?, solo. No es lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, cuando nos dice regocijaos en el Señor siempre. Más bien nos enseña que es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Es una postura que tú y yo tomamos, una decisión que debemos tomar ante la realidad de las dificultades de la vida. Tome la decisión de regocijarse en el Señor, permitiendo que se desarrolle lo que es el fruto del Espíritu de gozo en tu vida. Amén. Así que entendiendo ya lo que el apóstol Pablo quería decir, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograrlo? How can we achieve this? How can we rejoice in the Lord always? All right. I want to give you a couple of things that I want to share with you that can help you to rejoice in the Lord. Amén. Quiero darle algunas cositas para ayudarle, unos consejitos bíblicos que le podrán ayudar a regocijarse en el Señor, no importando sus circunstancias. Si tiene lápiz, si no lo tiene, busque uno, bolígrafo y papel para que vaya escribiendo. Para que vaya escribiendo. ¿Cómo podemos regocijarnos en el Señor siempre? Número 1. ¿Estamos ready? Number 1. How do we rejoice in the Lord always? ¿Cómo podemos regocijarnos en el Señor siempre? Número 1. Asegúrate estar en una buena relación con el Señor Jesucristo. Número 1. Lo más importante. Right? So the most important and my advice in how to remain in the joy of the Lord and rejoice in the Lord always.
to make sure that you are in right relationship with the Lord Jesus Christ. Make sure that you are in a right relationship with God through saving faith in our Lord Jesus Christ. Es lo más importante, lo esencial. ¿Qué significa eso? Comienza a depender más de Cristo que de tus propias fuerzas. Learn to rely on the Lord Jesus Christ and not on yourself. Aprende a depender de Él y no a nosotros mismos. Confía en Él y no en tus propias fuerzas. Es lo más importante. Lo más importante. How do I rejoice in the Lord always? It starts with my relationship with Jesus Christ. ¿Cómo puedo regocijarme en el Señor siempre? Comienza con mi relación con Jesús. ¿Cómo está tu relación con Él? Si está un poquito débil, fortalece esa relación con Dios. Enfócate en Él. Busca de Él. En todo tiempo. Hermano, y no solamente en los momentos adversos. ¿Verdad? Y por eso es que a veces Dios tiene que permitir circunstancias en nuestra vida para que aprendamos a depender siempre en Él. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de creer que Dios es como una goma de respuesta, como siempre digo. ¿Right? La goma de respuesta está en tu carro solamente para qué? En casos de emergencia. Y pensamos que Jesús es así. Quédate al margen y cuando venga el problema, la emergencia, Jesús, entonces queremos buscar de Dios. Pero Dios no es una goma de respuesta, hermano. Right? A lot of us tend to think about God and Jesus like a spare tire in your car, to be used only in case of an emergency. The Lord is not a spare tire. The Lord is to be with you always. How is your relationship with the Lord? ¿Cómo está tu relación con el Señor, hermano? Fortalece esa relación. Porque de la única manera que nosotros podemos verdaderamente disfrutar gozo y alegría en Él es con el conocimiento de que sin Él somos miserables. You can only be happy. The only way to be happy in Christ is to understand that you are miserable without Him. How is your relationship with God? That's number one. How do I rejoice in the Lord always? It begins with your relationship with Jesus Christ. ¿Cómo puedo regocijarme en el Señor siempre? Empieza con tu relación con el Señor. Amén. Número 2. ¿Cómo puedo permanecer en el gozo del Señor? Sé guiado por el Espíritu. Walk in the Spirit. Camina dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:16 nos aconseja esto. Cuando dice, caminar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Galatians 5:16 says, walk by the Spirit and you will not carry out the desires of the flesh. Right? Y luego comienza a describirnos lo que es el fruto del Espíritu. Lo que es el fruto del Espíritu. Amén. ¿Y qué significa caminar en el Espíritu? Bueno, caminar en el Espíritu básicamente significa caminando en total dependencia de Él. Right? To walk in the Spirit means to live trusting always in Him, to be guided by Him, leaning on Him and not on my own knowledge and understanding. Right? That is what it means to live by the Spirit. And when I live by the Spirit, when I live totally dependent on Him, I will begin to develop the fruit of the Spirit, one of which is joy. Amen. Cuando tomamos la decisión de ser guiados por el Espíritu, vamos a comenzar a desarrollar ese fruto del Espíritu, que incluye lo que es el gozo. En Gálatas 5, 22 al 23 tenemos esa lista. Amén. Amén. Así que fortalece tu relación con el Señor. Sé guiado por el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Right? So strengthen your relationship with the Lord Jesus Christ. It begins with Him. To be able to rejoice at all times, it begins with your relationship to God. And number 2, you have to walk by the Spirit and not satisfy the desires of your flesh. Learn to depend wholly on Him and not on your own understanding. Now, please understand that to walk in the Spirit, right? The terms walk and the terms fruit implies a process.
Cuando decimos caminar en el Espíritu para que se desarrolle el fruto del Espíritu, la palabra caminar y la palabra fruto implican un proceso. O sea que no es instantáneo. Es un proceso. El fruto no se da de la noche a la mañana. Right? You don't get fruit instantaneously. Right? From one day to another. It is a process. It is progressive. Just like walking. Walking, in order for you to reach a destination, it is a process. ¿Ve? Para llegar a nuestra destinación es un proceso. Así que caminar y fruto implican que es un proceso. Así que caminemos en el Espíritu día tras día. Día tras día es muy importante. Tercero, number three, right? Learn to view everything that happens to you, all trials of life, all adverse circumstances. Learn to see them through the lens of Scripture. ¿Ven? Aprendamos a ver todas las circunstancias y todas las cosas en nuestra vida a través de los lentes de las Escrituras. Vamos a cambiar la perspectiva. No lo vamos a mirar con ojos físicos, con ojos naturales. Vamos a comenzar a ver las cosas en nuestra vida a través de los lentes espirituales, a través de los lentes de la palabra de Dios. Vamos a buscar la perspectiva de Dios en todo lo que ocurre. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Right? We have to learn how to see everything through the lens of Scripture. Tenemos que aprender como creyentes a ver todas las cosas a través de los lentes de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Él fue lo que ayudó al apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque estaba en una prisión, mire, el apóstol Pablo escribe a los filipenses desde una prisión en Roma, bajo custodia. Llevaba 2 años. Acuérdense, escribió Éfeso y escribió Filipenses en una prisión, custodiado. Right? Paul is writing to the Philippians and Ephesians through custody in a Roman prison. He was there, I think, as he's writing Philippians, he was there probably 2 years already. Lleva 2 años en prisión cuando escribe esta carta. Y en vez de los filipenses dándole ánimo y dándole palabras de aliento al apóstol Pablo, es Pablo dando palabras de aliento y hablando de gozo a los filipenses, estando en la situación que se encontraba. Porque Pablo había aprendido a ver todo en su vida a través de los lentes de Dios. Él sabía que él estaba en esa posición porque por predicar el evangelio, por predicar la palabra, y como estaba siendo obediente a Dios, él sabía que todo lo que iba a acontecer, que todos estos problemas, como dice la Escritura, todo eso iba a ser momentáneo, que no importando lo que iba a atravesar, no importando las prisiones, no importando los naufragios, como dice la palabra del Señor, y nos dice que las tribulaciones del tiempo presente no pueden compararse a la gloria que ha de manifestarse en nosotros cuando Él venga. ¿Usted escuchó eso? Lo repito. Pablo sabía, ante todas circunstancias, que él aprendió a ver todas las cosas a través de los lentes, amén, de Dios, de la perspectiva de Dios. Y él conocía, como nos dice la palabra, que las tribulaciones del tiempo presente no se pueden comparar a la gloria que ha de manifestarse en nosotros cuando Él venga. Aleluya. Que no importa lo que estemos pasando, hermano, la gloria que viene de camino es más grande, es más poderosa. Y en ese conocimiento y en esa esperanza nos regocijamos. Y esa debe ser nuestra perspectiva. Que lo que estamos atravesando, por más duro y difícil que sea, Dios entiende, pero no se puede comparar con la gloria que ha de manifestarse. Amen. All trials and tribulation cannot compare to the glory that will be manifest in our lives and in us when He comes. Focus on the glory, not on your trials. Enfócate en la gloria, no en los problemas, no en las circunstancias. Y eso es tener una perspectiva bíblica, una perspectiva, amén, de Dios. Y cuando miramos las cosas por esa perspectiva, nuestra actitud cambia o debe cambiar. And when we learn to see every circumstance of life through the lens of Scripture, our attitude changes. We get new strength.
when we begin to think and meditate on the word of the Lord and the promises that he has made, we understand that God is faithful and he will accomplish what he promised he would do in our lives. This knowledge, this word changes my perspective and help me and pushes me forward. Amén. Este conocimiento, amén, de las palabras, de las promesas de Dios en mi vida me ayudan a enfocarme en lo que es importante y me ayudan a seguir hacia adelante. Cambian mi actitud y en vez de quejarme, comienzo a regocijarme. Así que aprende a ver las cosas a través de la perspectiva de Dios, a través de los lentes de la Biblia, a través de los lentes de la Escritura, hermano. Y eso cambiará tu perspectiva y te ayudará a regocijarte en el Señor siempre. Son consejos que usted puede seguir, bíblicos, que le ayudarán a permanecer en el gozo de Dios y ser obediente a esa orden del apóstol Pablo en Filipenses 4:4 que nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Es una orden. Y se puede lograr por el poder del Espíritu Santo y siguiendo las Escrituras. Man, we can rejoice in the Lord always. These are some advice you can take, biblical advice that you can take to always rejoice in the Lord. Amen. So you have to learn how to see things through the lens of Scripture because that will change your perspective. Cambiará tu perspectiva. Esto es un ejemplo que yo siempre uso, hermano. Tenemos que cambiar de perspectiva porque nos ayudará enfocarnos en lo que es importante y a seguir hacia adelante. Si usted se encuentra en un barquito, y los hermanos saben que yo siempre uso esta ilustración, si usted se encuentra en un río, en un barco, rodeado de cocodrilos, ¿qué usted va a hacer? Right? What would you do if you find yourself in a little boat in a river surrounded by crocodiles? Man-eating crocodiles. What would you do? Usted puede hacer dos cosas. You can do two things. Complain about the crocodiles that's surrounding you. Usted se puede hacer dos cosas, right? Quejarse de los cocodrilos que lo rodean. O número dos, darle gracias a Dios por el barquito. So you can rejoice, so you can complain about the crocodiles surrounding you, or you can rejoice and give thanks to the Lord for the little boat you got that's keeping the crocodiles at bay. Mano, da gracias a Dios por el barquito. Gloria a Dios. Da gracias a Dios por el barquito que te está protegiendo de los cocodrilos que te rodean. Vamos a mirar las cosas a través de la perspectiva de Dios. Vamos a enfocarnos en las cosas buenas de Dios y no en las cosas malas que estamos enfrentando. Amén. Otro consejo que nos ayudará a nosotros a permanecer gozosos en el Señor y ser obedientes a las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:4, cuando nos dice regocijaos en el Señor siempre, es la siguiente. Aprende a tratar correctamente en tus relaciones con los demás. Right? If we want to remain in the joy of the Lord and we want to rejoice always, another advice I would like to give you that will help you achieve that is learn how to deal properly in your relationships. In your relationship. Vamos a aprender a tratar adecuadamente con nuestras relaciones. Hermano Jani, ¿qué usted quiere decir como tratar apropiadamente nuestras relaciones? Especialmente en los conflictos que tenemos con otras personas. Eso nos ayudará a permanecer regocijados en el Señor siempre. ¿Qué significa? Aprendiendo a perdonarnos los unos a los otros. How do I deal appropriately in my relationships, especially in conflict, is learning how to forgive others. La Biblia dice que si estoy en el altar presentándome al Señor y me acuerdo que tengo algo en contra de mi hermano o mi hermano tiene algo en contra de mí, la Biblia me manda a mí a ir a reconciliarme con mi hermano. Luego de reconciliarme, regresar y dar mi presente al Señor. También nos exhorta la palabra a en cuanto sea posible estar en paz con todos. Right? So the Bible encourages me to, if I'm in an altar and I remember that the brother has something against me, or I might have something against my brother, it goes both ways. The Bible says I have to go and reconcile myself with the brother and then return and offer my offering to the Lord.
And at all possible, the Bible encourages me to be at peace with all men. When we learn how to deal with each other and we learn how to forgive each other, this will help greatly in remaining in the joy of the Lord. Sí, cuando nosotros aprendemos a perdonarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y tratamos en nuestras relaciones como Dios nos manda, eso nos va a ayudar a permanecer en el gozo de Dios, a regocijarnos en el Señor siempre. Amén. Sí, así que otro consejo es aprender a cómo tratar con los conflictos relacionales. So we have to learn how to deal properly with our relationships and relational conflict. This will help us remain in the joy of the Lord and rejoice in the Lord always. Amen. Otro consejito rápidamente, ya que el tiempo avanza. Alaba a Dios. Alaba a Dios en todo momento, como hizo Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Like Paul and Silas, sing praises to the Lord. Praise his name. Praise his name. Alaba al Señor en todo tiempo. Rápidamente. Número 6. Learn how to serve the Lord with gladness. Sirve al Señor. Sirve al Señor con gozo. Hay muchos hermanos que no pueden experimentar el regocijo de Dios, el gozo de Dios, simplemente porque no hacen nada. Están estancados y no sirven al Señor. Sirve al Señor y el proceso de servir causará gozo en tu vida. The act of serving the Lord with gladness will produce joy in itself. Serve the Lord with gladness. Sing praises to the Lord and serve him with gladness. Canta alabanzas a Dios, adórale en todo momento y sírvele con alegría. Actívate para el Señor, sirve. En estas circunstancias que estamos viviendo, como iglesia del Señor, vamos a buscar la manera de cómo servir. Somos llamados a servir a la humanidad. Señor, enséñame qué puedo hacer en estos momentos. Yo quiero servir. Tu palabra dice que debemos servir y seguir tu ejemplo. Vamos a servir al Señor con alegría. Enfócate en el Señor y en sus promesas. Focus on the Lord and his promises. Amen. Acuérdate que ante todo problema y toda circunstancia que estemos aquí en la tierra, acuérdate que la palabra dice que estamos sentados juntamente con él en lugares celestiales. We are seated with him in heavenly places. So focus on his promises. Don't focus on your problem. Focus on the promise of the Lord. Focus on his word. Amen. We are seated with him in heavenly places. Everything else is under our feet. Praise God. Todo está bajo nuestros pies. Estamos espiritualmente sentados con él en lugares celestiales. Enfócate en esas palabras de aliento, en esas promesas de Dios que se cumplirán en ti y no en los problemas. Y el último consejito que te quiero dar, que te ayudará a permanecer en el gozo del Señor y regocijarte en él siempre. Amén. Es aprendamos a caminar por fe y no por vista. A caminar por fe y no por nuestros sentimientos. So one last advice I would like to give you to help you in remaining in the Lord and rejoicing in the Lord always is to learn to live by faith and not by sight. Learn to live by faith and not by feelings. It is the Christian life is a walk, right? In trust in him. La vida cristiana es una vida de total dependencia y confianza en el Señor. Así que aprendamos a vivir por fe y no por vista. Right? Por fe y no por tus sentimientos. Y siguiendo estos consejitos, amados hermanos, nos ayudará en todas circunstancias en la vida, ser obediente a la palabra de Dios que nos dice regocijaos en el Señor siempre. So, rápidamente para resumir, ¿cuáles son esos consejos que le di? Empieza con tu relación con el Señor, fortalece tu relación con Cristo. Sé guiado por el Espíritu de Dios, camina bajo la guianza del Espíritu. Ve todas circunstancias en la vida, aprende a ver todo a través de los lentes de las Escrituras y la Biblia.
Busca la perspectiva de Dios. Trata con los conflictos relacionales en tu vida. Aprende a perdonar. Canta alabanzas a Dios en todo momento. En todo momento. Enfócate en las promesas de Dios. Y por último, aprendamos a vivir por fe y no por vista. Let us learn to live by faith and not be led by our own feelings. And in doing this, and following these biblical advices, we will learn how to rejoice in the Lord always. Vamos, y siguiendo estos consejitos, vamos a aprender a regocijarnos en el Señor siempre, en toda circunstancia. Bendito el nombre del Señor. Espero que esta palabra le haya sido de bendición a su vida. Como les digo, si tienes tiempo, bendito el nombre del Señor. Una de las cosas que más me agrada a través de este medio es que usted puede darle rewind o conectarse nuevamente a estos videos y escribir, hermanos. Escribir, apunte, profundícese en esta enseñanza práctica que usted mismo puede, ¿verdad?, practicar. Y también les ayudará a compartir con otros, Bendito el nombre del Señor. Así que sigamos hacia adelante, Iglesia de Dios, amigo que está conectado, bendiciones. Este ha sido su pastor Harry Torres. Bendito el nombre del Señor. Pero antes de despedirme, quiero darle un anuncio de parte de nuestro pastor. Y es como sabemos, estamos en el medio de lo que es la Semana Santa. Amén. El próximo domingo es domingo de Pascua. Es domingo de Pascua. Y vamos a participar de lo que es la Santa Cena del Señor. Iglesia hermosa que me estás escuchando. Amen. Sunday is Easter. Amen. We will be celebrating Easter. Pastor will be ministering the word to us, but we will also be partaking partaking de la Cena del Señor. Amen. So, lo que el pastor nos aconseja es que en sus propias casas queremos que usted participe con nosotros. We would like to share in this experience with you as we partake of Holy Communion this Sunday. So all you would need is some grape juice and some bread. Amen. So have some bread and grape juice on hand Sunday so you can partake with us in Holy Communion. Amen. Así que queremos que usted participe este domingo de Pascua con nosotros. Estaremos conectados y queremos que usted participe a través de la red en lo que es la Santa Cena del Señor, en esta Santa Comunión. Tenga un cantito de pan y un poco de jugo de uva para que usted se una a nosotros. Amén. En esta experiencia gloriosa. También vamos a tener servicio el Viernes Santo. De 7:30 a 8:30 también estaremos en vivo. We will also have Good Friday service this Friday. So you can connect at 7:30. From 7:30 to 8:30, we will be broadcasting live. Amen. So please connect Friday for Good Friday service. And Sunday, we want you to fellowship with us and partake with us as we partake of Holy Communion. Amen. Así que queremos que participe y se una a nosotros. Viernes Santo, servicio 7:30 a 8:30. Estaremos en vivo y el domingo, domingo de Pascua, celebrando al Señor, ¿verdad? Y queremos que usted participe igualmente teniendo su pan y su jugo de uva al compartir lo que es la Santa Cena. Amén. Así que este ha sido su hermano Pastor Harry Torres. Gracias por conectarse. Gracias por el saludo. Praise be the name of the Lord. Y acuérdese, hermano, como siempre digo, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. And as I always like to say, surely the grass withers and the flower fades, but the word of the Lord will remain forever. God bless you all. Dios le bendiga a todos y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios.